El sol de mediodía quemaba las calles de Ciudad de México, pero dentro del café, el rincón, el aire era fresco, impregnado del aroma dulce de café recién molido y pan horneado. Las mesas de madera, algo desgastadas, estaban ocupadas por oficinistas, estudiantes y vecinos del barrio, todos charlando en un murmullo que se mezclaba con el sonido de la máquina de espresso. No era un lugar lujoso, pero tenía alma, paredes decoradas con fotos viejas de la ciudad, un radio tocando cumbia bajita. En una esquina, sentado solo, estaba Juan, un hombre de unos 40 años, con una camisa azul descolorida, jeans gastados y unos zapatos que parecían haber recorrido 1000 caminos. Leía un periódico con calma, su café negro humeando frente a él, mientras garabateaba algo en una libreta. Nadie le prestaba atención, y él no parecía necesitarla. De pronto, el rugido de un motor rompió la calma afuera. Un SUV negro, brillante como si acabara de salir del concesionario, se estacionó frente al café, ocupando 2 lugares sin pudor. Las cabezas se giraron. Del asiento del conductor bajó Diego, un hombre de unos 35 años, con un traje gris impecable que gritaba dinero. Su reloj de oro destellaba bajo el sol, y sus gafas de diseñador colgaban del cuello de su camisa. Caminaba con el pecho inflado, como si el mundo le debiera algo. No entró al café para tomar un trago o comer un pan dulce. Diego no era de esos. Venía por una razón mucho más trivial. Su celular se había quedado sin batería, y necesitaba hacer una llamada urgente a un socio de negocio. Empujó la puerta de vidrio con más fuerza de la necesaria, haciendo sonar la campanita con un tintineo brusco. Los clientes levantaron la vista un segundo antes de volver a sus charlas. Diego se acercó al mostrador, donde un mesero joven, con un delantal lleno de manchas de café, limpiaba tazas. «Oye, amigo», dijo Diego, su voz alta, como si quisiera que todos lo oyeran, «¿tienes un teléfono que pueda usar? El mío se quedó sin pila, y necesito hacer una llamada rápida». El mesero, que se presentó como Luis: «Lo siento, señor, aquí no tenemos teléfono fijo, y mi celular está en la bodega, pero puede preguntar a los clientes, alguien debe tener uno». Diego frunció el ceño, claramente molesto. ¿Preguntar a los clientes? ¿En un lugar como este? Miró alrededor, sus ojos recorriendo las mesas con un desdén que no se molestó en disimular. Había una pareja joven pegada a sus celulares, un señor mayor comiendo un tamal con lentitud, una mujer tecleando en una laptop. Y luego estaba Juan, en su esquina, con su periódico. Para él, Juan era invisible, alguien que no valía la pena considerar. ¿En serio?, dijo Diego, alzando la voz. ¿Nadie aquí tiene un teléfono decente? ¿Qué clase de lugar es este? Luis se encogió de hombros intentando mantener la calma. No sé, señor, pero si quiere, pregunte. La gente aquí es amable, seguro alguien le ayuda. Diego suspiró, como si le estuvieran pidiendo escalar una montaña. Se quitó las gafas del cuello, las guardó en el bolsillo de su... «Disculpen», dijo en una mesa, su tono más impaciente que educado. ¿Alguien tiene un celular que me pueda prestar un momento? La pareja joven negó con la cabeza, diciendo que no prestaban sus teléfonos a desconocidos. El señor mayor murmuró algo sobre no tener batería. La mujer de la laptop ni siquiera levantó la vista. Diego apretó los labios, su irritación creciendo con cada rechazo. Pasó junto a la mesa de Juan sin detenerse, sin siquiera mirarlo. Para él, un hombre con esa ropa raída no podía tener nada útil. Siguió preguntando en un par de mesas: «No, lo siento», o un simple movimiento de cabeza. Frustrado, Diego volvió al mostrador, apoyándose en él con un aire de superioridad. «Increíble», dijo, sacudiendo la cabeza. «¿Qué pasa con esta gente? Parece que nadie tiene nada en este lugar». Luis, limpiando el mostrador, intentó calmarlo. «A veces pasa, señor. Pero mire, aquel señor de allá», señaló discretamente hacia Juan, «es cliente fijo. Siempre es buena onda, a lo mejor él puede ayudarlo». Diego giró la cabeza hacia la mesa de Juan, luego miró de nuevo a Luis. «¿Ese? ¿El de la camisa que parece de tianguis? Por favor», dijo, alzando la voz para que más personas lo oyeran. «Si ese tipo tiene un celular, yo soy el presidente. Apuesto que está contando monedas para pagar su café». Algunas cabezas se giraron, pero Juan no levantó la vista de su periódico. Sus manos seguían firmes, pasando las páginas con calma, aunque el ambiente se había tensado. Diego, sintiendo que tenía la atención del lugar, continuó.
En serio, Luis, ¿crees que alguien así va a tener algo útil? Si le pregunto, seguro se... Pobre hombre. Mejor lo dejo en paz. Su risa resonó, confiada, mientras se cruzaba de brazos. Pero entonces, por primera vez, los ojos de Juan se alzaron del periódico. No dijo nada, no cambió su expresión, pero su mirada, firme y serena, se clavó en Diego por un instante, antes de volver a las letras impresas. Diego no lo notó, demasiado ocupado en su propia arrogancia. Se recostó contra el mostrador, sacó su billetera para revisar algo y dejó escapar un comentario más, casi como si... Juan dobló el periódico con un movimiento lento, casi deliberado, y lo colocó sobre la mesa. El periódico descansaba ahora sobre la mesa, sus bordes ligeramente arrugados por el roce de los dedos de Juan. La taza de café, ya a medio vaciar, reflejaba la luz tenue que se filtraba por la ventana del café El Rincón. El murmullo de las conversaciones había bajado un tono, como si Diego, apoyado en el mostrador, seguía con su billetera en la mano, revisando billetes con un gesto exagerado, como si quisiera recordarle a todos que él no pertenecía a ese lugar. Pero la calma de Juan, esa presencia silenciosa que no encajaba con el desdén de Diego, empezaba a irritarlo de una manera que no podía explicar. Era como si ese hombre, con su camisa vieja y su aire tranquilo, estuviera desafiándolo sin abrir la boca. Diego sacó su celular apagado. «¡Qué pérdida de tiempo!», repitió, esta vez más alto, buscando la atención de Luis, el mesero, que ahora fregaba vasos detrás del mostrador. Pero Luis apenas asintió, con una sonrisa tensa, como si supiera que meterse en esa conversación no traería nada bueno. Diego, sin embargo, no estaba dispuesto a dejar las cosas así. Sacó su billetera de nuevo, extrajo un billete de 500 pesos y lo agitó en el aire. «Mira, si alguien me presta un... ¿Qué tal? ¿Nadie se anima?». Su voz resonaba, y varias personas giraron la cabeza, algunas con curiosidad, otras con incomodidad. En ese momento la puerta del café se abrió de nuevo, y dos hombres entraron con el mismo aire de suficiencia que Diego. Uno, con una camisa polo ajustada y cadenas de oro colgando del cuello, era Marco. El otro, con una chaqueta de cuero y lentes oscuros, se presentó como Carlos. Eran amigos de Diego, y su llegada no fue casualidad. Diego, al verlos, sonrió con una mezcla de alivio y arrogancia. Exclamó, dándoles palmadas en los hombros: «Esto es un desastre. Nadie en este lugar tiene un maldito teléfono que funcione». Marco soltó una carcajada y miró alrededor como si evaluara una tienda de segunda mano. «¿En serio, compa? ¿Qué esperabas de un lugar como este? Pura gente que vive al día». Carlos, quitándose los lentes, se acercó al mostrador y pidió un café express, pero su mirada se paseaba por las mesas con un desdén idéntico al de Diego. Los tres formaban un cuadro perfecto de prepotencia. Ropa cara, gestos amplios. Diego, ahora con refuerzos, señaló con la barbilla hacia la mesa de Juan. «Miren a ese de allá, el que parece que vino a pedir limosna. El mesero me dijo que le preguntara a él si tiene teléfono. ¿Pueden creerlo?». Marco soltó una risotada tan fuerte que hizo que un par de clientes fruncieran el ceño. «¿Ese? Hermano, si tiene celular seguro es de esos que venden en el metro. Ni pantalla debe tener». Juan, que hasta ese momento había permanecido inmóvil, dejó la taza de café sobre la mesa No levantó la cabeza, pero sus dedos tamborilearon brevemente sobre la madera, un gesto pequeño pero suficiente para que Diego lo notara. La burla de sus amigos le había dado un nuevo impulso, y ahora sentía que tenía un público que alimentar. Se acercó un par de pasos hacia la mesa de Juan, sin llegar a detenerse del todo. «Oye, amigo», dijo, con un tono que destilaba condescendencia, «no te ofendas, pero ¿tú tienes algo que me sirva? Un teléfono, digo. Es que necesito hacer una llamada importante». Marco y Carlos estallaron en risas, apoyándose uno en el otro como si acabaran de escuchar el mejor chiste del año. El café se sumió en un silencio incómodo. La pareja joven en la mesa de al lado dejó de hablar. El señor mayor con su tamal bajó la mirada, y hasta la mujer de la laptop alzó una ceja, claramente molesta. Pero Juan no reaccionó como Diego esperaba. En lugar de encogerse o mirar al suelo, levantó los ojos por segunda vez, y esta vez no los apartó. Su mirada era serena, pero había algo en ella, una chispa de firmeza que hizo. «Tengo lo que necesito», dijo Juan, su voz baja pero clara, cortando el aire como un cuchillo afilado. «Pero no lo uso para impresionar a nadie».
Las palabras eran simples, pero cayeron con un peso que hizo que las risas de Marco y Carlos se apagaran de golpe. Diego parpadeó, desconcertado. No estaba acostumbrado a que alguien le respondiera así, mucho menos alguien que, en su mente, no tenía derecho a hacerlo. Su rostro se endureció y dio un paso más hacia la mesa, inclinándose ligeramente. «¿Qué dijiste?», preguntó, su tono ahora más... «Mira, no te estoy pidiendo favores, solo quiero saber si puedes ayudarme o no. Pero claro, si no tienes nada, no pasa nada. Quédate con tu café». La última palabra salió con un veneno que hizo que Luis, desde el mostrador, dejara de fregar vasos y se acercara un poco, listo para intervenir. Juan no se inmutó. Tomó un sorbo de su café, dejando que el silencio se alargara lo suficiente para que todos sintieran la tensión. Luego, con una calma que contrastaba con la furia creciente de Diego, respondió: «No te preocupes, señor. No todos...». La frase fue un golpe directo, y esta vez no solo Diego lo sintió. Marco, que hasta ese momento había estado riendo, frunció el ceño, y Carlos, con su café en la mano, soltó un «uy», sarcástico, aunque su expresión ya no era tan confiada. Diego, rojo de rabia, se giró hacia Luis. «Oye, ¿qué pasa con este tipo? ¿Por qué dejas que alguien así hable de esa manera en tu negocio? Échalo, hombre. No tiene por qué estar aquí molestando». Pero Luis, con una mezcla de nervios y firmeza, negó con la cabeza. «Señor, con todo respeto, ese hombre es cliente de años. No puedo echarlo solo porque usted lo diga». La respuesta fue un balde de agua fría para Diego, que no esperaba que un simple mesero lo contradijera frente a sus amigos. La situación estaba a punto de salirse de control cuando Juan, sin alterar su postura, sacó algo de su bolsillo. Era un celular, no uno viejo o roto como Diego y sus amigos habían imaginado, sino un modelo nuevo, de esos que cuestan lo que muchos en ese café ganarían en un mes. Lo colocó sobre la mesa con un movimiento pausado. Casi «Perdón, caballeros», dijo, su voz todavía tranquila. «Tengo que hacer una llamada». Marcó un número, y cuando alguien contestó al otro lado, su tono cambió a uno profesional, seguro, como si estuviera cerrando un trato. «Sí, soy Juan Ramírez. Necesito que me confirmes los detalles del contrato para la obra en Polanco. Esos 5 millones de pesos tienen que estar listos para mañana». El silencio en el café era ahora ensordecedor. Diego, con la boca entreabierta, Marco y Carlos intercambiaron miradas, y por primera vez sus sonrisas se desvanecieron por completo. Juan, sin mirarlos, continuó hablando, su voz firme, mientras los números y las palabras millones resonaban en el aire como un eco que nadie podía ignorar. El eco de la voz de Juan aún flotaba en el café, el rincón, como si las palabras 5 millones hubieran detenido el tiempo. La máquina de espresso seguía silbando, pero las charlas de Diego permanecía de pie, con los puños apretados, su rostro atrapado entre la incredulidad y una furia que no sabía cómo canalizar. Marco y Carlos, sus aliados hasta hacía un momento, parecían haber perdido el rumbo. El primero se rascaba la nuca. El segundo fingía interés en su café, pero ambos evitaban mirar a Juan. La pantalla del celular de Juan brillaba sobre la mesa, un recordatorio silencioso. Juan terminó su llamada con un «Gracias, nos vemos mañana», y guardó el teléfono en su bolsillo con la misma naturalidad con la que había sacado una pluma para garabatear en su libreta. Luego, como si nada hubiera pasado, tomó un sorbo de su café, aunque sus ojos ahora se posaron en Diego con una intensidad que no era agresiva, sino profundamente deliberada. «Disculpa la interrupción», dijo, su tono tan sereno que contrastaba con la tormenta que se agitaba en el pecho de Diego. «Todavía necesitas un teléfono». La oferta era educada, pero había un filo en ella, una invitación a que Diego enfrentara su propio error. Diego tragó saliva, su orgullo herido rugiendo como un motor a punto de descomponerse. No podía aceptar el teléfono, no después de todo lo que había dicho, pero tampoco podía quedarse callado. Los ojos de los clientes, del mesero Luis, incluso de sus propios amigos, estaban sobre él. «No, gracias», respondió, su voz más aguda de lo que pretendía. «Ya me las arreglaré». Pero las palabras sonaron huecas, y él lo sabía. Intentó recuperar el... «Además, no es para tanto. Solo era una llamada. No necesitaba tu ayuda de todos modos». Su tono buscaba ser despectivo, pero el temblor en sus manos lo traicionaba. Juan no se inmutó. En lugar de responder directamente,
Se recostó en su silla y señaló la silla vacía frente a él. «Siéntate un momento», dijo, no como una orden, sino como una sugerencia que, por alguna razón, Diego no pudo ignorar. Había algo en la calma de Juan, en su falta de necesidad de alzar la voz, que lo desarmaba. Diego dudó, mirando a Marco y Carlos en busca de apoyo. Marco murmuró algo sobre ir al baño y se alejó. Carlos se quedó, pero su silencio era tan pesado como el de Diego. Finalmente, Diego se sentó, más por inercia que por voluntad, dejando caer su peso en la silla con un suspiro que pretendía ser de fastidio, pero que sonó a derrota. «Déjame contarte algo», comenzó Juan, inclinándose ligeramente hacia adelante, sus manos entrelazadas sobre la mesa. «Hace 20 años, yo estaba exactamente donde tú me imaginaste, sin un peso en el bolsillo, trabajando de pero nunca me creí menos que nadie, porque supe desde entonces que el respeto no se compra con un traje caro ni con un carro de lujo». Sus palabras no eran un sermón, sino una verdad dicha con la claridad de quien ha vivido cada sílaba. Diego intentó interrumpir, abriendo la boca para soltar una excusa, pero Juan levantó una mano, no con rudeza, sino con una autoridad que lo silenció. «Escucha, no te lo digo para avergonzarte. Te lo digo porque parece que necesitas recordarlo. Nadie es más ni menos por lo que lleva puesto». Luis, que había estado observando desde el mostrador, dejó caer una cuchara, y el sonido metálico rompió el silencio por un instante. La pareja joven en la mesa de al lado intercambiaba miradas, sus celulares olvidados. La mujer de la laptop había cerrado su computadora y ahora miraba abiertamente, como si estuviera presenciando una obra de teatro. Diego, atrapado en la mirada de Juan, sentía que el suelo bajo sus pies se deshacía. Quería levantarse, gritar, reírse, cualquier cosa. Las palabras de Juan lo habían desnudado, no de su traje caro, sino de la fachada que había construido con tanto cuidado. Entonces, Juan hizo algo inesperado. Se puso de pie, caminó hacia el mostrador y le habló a Luis en voz baja. El mesero asintió, algo sorprendido, y comenzó a moverse rápidamente entre las mesas. Juan regresó a su lugar, pero antes de sentarse miró a Diego y dijo: «El dinero puede comprar muchas cosas, pero solo el respeto te da dignidad, y hoy quiero que todos aquí lo sientan». Acto seguido, levantó la voz. «No, Luis, por favor, pon la cuenta de todos los que están aquí en mi cuenta. El café, los tamales, los panes, todo corre por mi parte». Un murmullo de asombro recorrió el lugar. La pareja joven abrió los ojos como platos. El señor mayor dejó caer su tenedor. La mujer de la laptop sonrió, incrédula. Luis, con una mezcla de nervios y entusiasmo, comenzó a anotar las órdenes, mientras los clientes empezaban a murmurar entre sí, algunos riendo, otros aplaudiendo tímidamente. «No puede ser», exclamó Diego, aún sentado, sintió que el aire se le escapaba. Intentó hablar, pero su voz se ahogó en su garganta. Marco, que había regresado del baño, se quedó parado a mitad del camino, sin saber qué hacer. Carlos, por su parte, dejó su café y sacó su teléfono, no para hacer una llamada, sino para grabar lo que estaba pasando, aunque su mano temblaba ligeramente. El aplauso creció, primero tímido, luego fuerte, hasta que el café entero resonó con el sonido de manos chocando. Juan, sin alterar su expresión, asintió con un gesto humilde, pero para todos los presentes, lo que acababa de ocurrir era más que un gesto, era una declaración. Diego, con el rostro encendido, se puso de pie de un salto, su silla chirriando contra el suelo. Sin decir una palabra, giró sobre sus talones y salió del café, seguido por Carlos, que guardó su teléfono a toda prisa, y Marco, que apenas pudo murmurar un «vámonos». La puerta de vidrio se cerró tras ellos con un tintineo que sonó como un punto final. Juan, mientras tanto, volvió a sentarse. Pidió otro café negro a Luis, que se acercó con una sonrisa de admiración. «Increíble», dijo el mesero, casi en un susurro. Juan solo sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina, y abrió su libreta de nuevo, como si el mundo a su alrededor no acabara de cambiar. Pero en una mesa cercana, la pareja joven seguía grabando con sus celulares, susurrando entre sí que esto tenía que subirse a las redes. Y en el aire, entre el aroma del café y el eco de los aplausos, flotaba una certeza. Lo que había pasado en El Rincón, el sol comenzaba a bajar en Ciudad de México,
tiñendo las calles de un naranja cálido que se colaba por las ventanas del café El Rincón. Adentro, el ambiente había cambiado, como si el aire mismo llevara un peso nuevo, no de tensión, sino de una lección que todos aún procesaban. Las mesas, antes llenas de murmullos y prisas, ahora vibraban con una calma diferente. Los clientes hablaban en voz baja, compartiendo miradas de complicidad, mientras Juan, con su libreta abierta y una nueva taza humeante frente a él, parecía ajeno al revuelo que había causado. Pero su presencia, discreta y poderosa, seguía siendo el centro invisible de la escena. Luis, el mesero, se movía entre las mesas con una energía renovada, como si el gesto de Juan le hubiera dado un propósito extra. Al entregar un pan dulce a una señora mayor, le sonrió con una calidez que no siempre mostraba. «Esto ya está pagado, doña. Cortesía de alguien que sabe lo que vale un buen...». La señora, sorprendida, miró hacia la mesa de Juan, pero él no levantó la vista, perdido en sus garabatos. En otra mesa, la pareja joven que había grabado todo seguía revisando su video, discutiendo en susurros si debían titularlo «El hombre que cayó a un arrogante» o algo más poético. El clip ya estaba subido a las redes, y los likes comenzaban a llegar, junto con comentarios que decían «Esto es México». Mientras tanto, fuera del café, Diego conducía su sub por las calles abarrotadas, con el volante apretado entre las manos, como si fuera lo único que lo mantenía anclado. El silencio dentro del vehículo era denso, roto solo por el zumbido del motor. Marco y Carlos, que lo habían seguido en otro auto, ya no estaban con él. Su ausencia era un recordatorio de lo frágil que había sido su alianza. Diego ajustó el retrovisor, pero no para ver el tráfico, sino para evitar su propio reflejo. Algo en su pecho ardía. No solo vergüenza. Había entrado al café sintiéndose intocable, pero ahora, cada palabra de Juan, cada aplauso de los clientes, resonaba en su mente como un eco que no podía apagar. Solo quería un teléfono, murmuró para sí mismo, pero la excusa sonaba tan débil que ni él se la creyó. En El Rincón, la vida seguía, pero con un matiz distinto. La mujer de la laptop, que antes apenas saludaba, dejó una propina más generosa de lo habitual y le dijo a Luis: «Dile a ese señor que gracias, no solo por el café». El señor mayor, que había terminado su tamal, se acercó al mostrador y pidió un café para llevar, pero esta vez con una sonrisa que parecía más ligera. Hasta los empleados de la cocina, que solían quedarse al margen, hablaban entre ellos sobre lo que había pasado, uno diciendo: «Ese Juan es de los que no necesitan gritar para que lo escuchen». La historia de lo ocurrido comenzó a correr por el barrio, no como chisme, sino como un relato que la gente quería compartir. En el mercado, dicen que un hombre humilde puso en su lugar a un ricachón, sin alzar la voz. En una taquería cercana, un taxista narró la escena a sus compañeros, exagerando un poco los detalles, pero manteniendo la esencia. El tipo no se dejó, y al final todos aplaudieron. Cada versión era distinta, pero todas coincidían en una verdad. Juan había demostrado que el valor de una persona no se mide en billetes ni en apariencias. Y Juan, en su esquina del café, seguía siendo el mismo. Cuando terminó su café, cerró la libreta, dejó un billete bajo la taza, con una propina que hizo que Luis sonriera, y se levantó con la misma tranquilidad con la que había llegado. «Nos vemos, Luis», dijo, ajustándose la camisa descolorida. «Cuídate». El mesero asintió, y mientras Juan salía por la puerta, el tintineo de la campanita pareció cerrar un capítulo que nadie olvidará. En El Rincón, los clientes comenzaron a tratarse con más cuidado, como si el gesto de Juan les hubiera recordado que todos cargan una historia que no se ve a simple vista. El respeto, esa palabra que Juan había puesto sobre la mesa sin necesidad de gritar, se convirtió en una especie de pacto silencioso. Y aunque Diego no volvió al café, en algún rincón de su mente, entre el ruido de la ciudad y el peso de su propio orgullo, comenzó a entender que la verdadera riqueza no está en así. En un día cualquiera, en un café cualquiera, un hombre sencillo enseñó que no se necesita un traje caro para ser grande, ni un grito para ser oído. Porque en la vida, el respeto no se compra, se vive, y cuando se vive de verdad, cambia todo a su alrededor.